Hoy la UNAM emitió un boletín en relación con la actividad de los estudiantes de licenciatura de medicina y alumnos de los posgrados de especialidades médicas de la UNAM durante los meses de la pandemia COVID-19. Y esto es realmente una respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador que le da a la UNAM, porque el otro día en una conferencia de prensa, que seguramente Hugo Páez se la echó todita, el presidente dijo que la UNAM no fue solidaria porque mandó a los estudiantes de medicina a sus casas. ¿Sí recuerdas eso, verdad, Hugo? Sí, por supuesto, Eduardo, claro que sí. Bueno, entonces la UNAM hoy le contesta al presidente sin mencionarlo, dice: recientemente en forma pública se ha cuestionado la labor de nuestros estudiantes durante la pandemia, sugiriéndose que la Universidad Autónoma de México impidió a las y los alumnos en sus diferentes grados académicos participar con las autoridades sanitarias federales y locales en la lucha para la superación de la crisis sanitaria que tantas vidas cobró en nuestro país. Al respecto es pertinente hacer algunas aclaraciones. Uno, fue la autoridad sanitaria, con fecha 19 de marzo del 2020, en su oficio tal número, la que suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores y directoras de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Con esa misma fecha y de acuerdo con el documento arriba citado, también se impidió el acceso a los internos de pregrado en los hospitales de primer y segundo nivel de atención. La universidad se apegó a estas medidas instruidas por la autoridad sanitaria y por considerarlas pertinentes para contener contagios y proteger la salud. Obviamente la autoridad sanitaria es la que está en manos hoy de dos charlatanes cuyos nombres no vale mencionar en este programa. Dos, los pasantes del servicio social que se encontraban en unidades hospitalarias fueron, por instrucciones de la autoridad sanitaria, trasladados a centros de salud para apoyar el Programa Nacional de Salud, donde continuaron prestando sus servicios de manera ininterrumpida. Los pasantes en áreas rurales permanecieron en ellas, afrontando las carencias propias de estas poblaciones y los efectos de la pandemia en la población rural marginada. En esas condiciones actuaron los más de 1,500 pasantes de medicina de la UNAM, quienes se sumaron los 14,000 pasantes de otras instituciones educativas del país. Cerca de 15,000 médicos residentes, estudiantes de los posgrados de especialidad, estuvieron siempre presentes durante estos terribles meses, mostrando gran profesionalismo, empatía y dedicación en jornadas extenuantes de trabajo, no obstante los riesgos a la salud, a su salud y a la de sus allegados y familiares. Los médicos, investigadores, docentes y estudiantes de medicina y enfermería de la UNAM se mantuvieron siempre en la primera línea de contención al virus y en la atención a pacientes infectados. Creo que esto es una respuesta muy clara al presidente, que dijo que fue la UNAM, Hugo, la que les prohibió a los estudiantes seguir yendo a los hospitales. Sí, Eduardo, pero además, por ejemplo, nosotros no hemos visto ninguna campaña de reclutamiento pública bien hecha, bien estructurada, cuando sabemos perfectamente bien que en medio de la pandemia los únicos reclamos que hubo, sobre todo de médicos y de pasantes y enfermeras, fue por falta de equipo, falta de previsiones, falta de gel, falta de cubrebocas, ese tipo de cosas, que absolutamente nadie lo iba a aceptar. Vimos también cuánto personal médico falleció a raíz de esto. Por otro lado, casualmente en este viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador por Cuba, que termina en Cuba, viene con este acuerdo concretado de que vengan 500 médicos y además comprar vacunas, que no sé quién se las va a poner, porque no han pasado las etapas más estrictas de final de una vacuna. Entonces, en este caso digo, estamos hablando solamente de 500 médicos. Hemos visto esta historia, Eduardo, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, y vaya, al final del día, por ejemplo, creo que la parte más explosiva donde realmente se vio como una infiltración de personal de Cuba
en Venezuela, primero llegaban como médicos, pues llegaron a ser, según mismos funcionarios que después se pelearon con el comandante Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, llegaron a ser más de 50,000, de los cuales estuvo al mando un héroe de la revolución cubana que se llama Ramiro Valdés. Funcionarios cubanos trabajando para el gobierno y siendo pagados por el gobierno de Venezuela. Sí, definitivamente, Eduardo. Y fíjate, y así empezaron, ¿eh? Primero con partidas muy pequeñas, después... ¿Que no había trabajadores en Venezuela o que no? Digo, ¿qué inventó él? Sí, definitivamente. Ahora van supuestamente para paliar en el 2010 esta crisis energética que tuvieron muy fuerte. Posteriormente tuvieron otras crisis peores, pero bueno, van para paliar esto. Y el caso es que siempre se ha sospechado de una operación de inteligencia y operación política que, según la oposición, también hay que decirlo, según la oposición, la gente de Juan Guaidó ha servido de sostén para el gobierno de Nicolás Maduro. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Yo creo que estamos viendo una cachetada a los médicos de México. Hablar de 500 pues no soluciona nada cuando nada más del sector salud. Se la merecen, Hugo, no conservadores neoporfiristas. También hay que entender, son casi traidores a la patria también los médicos mexicanos. Por supuesto. Eduardo, pues estamos hablando, por ejemplo, nada más del sector. Lo dice, ya sabes. 4,500 unidades médicas. No creo que signifique nada los 500. Ayer hablé con el presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y dijo que en México hay 100,000 médicos desempleados. 100,000 médicos. Nos dicen que no hay médicos. Bueno. Álvaro. Mira, yo francamente me parece, y esto creo que te lo he dicho en lo personal en ocasiones anteriores, me parece que a los médicos se les maltrata muchísimo en México. Son un sector que son muy perseguidos fiscalmente, que tienen exigencias regulatorias, la verdad, muy por superior de otras profesiones, pero no es la primera vez que se maltrata a los médicos. Se le olvida a mucha gente que en el 64 los médicos se levantaron y estuvieron en huelga, en un paro casi de un año. O sea, en el 60 fueron reprimidos por Adolfo López Mateos, que fue un represor de nota, que ahora nos lo quieren presentar como un gran presidente. Exactamente. Fue un ratero, ¿no? Pero eso no entra, eso... Pero básicamente en noviembre del 64, casi septiembre, octubre, noviembre del 65, el hospital 20 de noviembre estuvo totalmente en huelga. Es decir, hay un maltrato sistémico a los médicos mexicanos y la verdad es que es patear a uno de los ejes de cualquier sociedad moderna civilizada, que es la salud. Yo francamente no lo entiendo, me parece un despropósito y me parece una crisis política innecesaria. No había necesidad de meterse en este problema. Pero entiendes que cada vez que se enferma uno de nuestros gobernantes, incluido el presidente de la República, se van a un hospital particular y si van a un hospital de gobierno los atienden médicos particulares. Claro. No, eso lo entiendo menos, ¿eh? Lo entiendo menos. Es anatémico, ¿no, Eduardo? Ramsés. Yo creo que aquí hay una pregunta que tengo y que a ver si me puede ayudar alguien. Estos médicos van a ser contratados, yo me imagino, por un servicio, no van a venir a ejercer, porque si vinieran a ejercer tendrían que pasar una serie de exámenes en donde sus capacidades y lo que estudiaron deberían de darles el permiso de trabajo. Eso te pasa aquí en Estados Unidos, tú no puedes venir a trabajar nada más porque eres ingeniero. Un médico que llega a México del extranjero tiene que revalidar sus estudios, tiene que hacer pruebas de especialización. A menos de que el poder de la firma mande a volar todas las leyes, porque acuérdate que aquí las leyes a veces no importan. De acuerdo, sí se puede, ¿eh? ¿Con qué régimen fiscal? No se puede. Yo ya hablé con todos los dirigentes médicos que saben de este asunto y no se puede. Yo creo que al final del día, de veras que es un error garrafal que estamos viendo. Y no se puede, porque tienen que acreditar que estudiaron y tienen que revalidar sus estudios. Así de fácil. Pensar.